cápsula. Me da mucho gusto que puedas conectarte y que Dios nos está hablando todos los días, que podamos mantenernos conectados. Y en la cápsula de hoy quiero dedicarla al tema muy específico, que es escuchar la voz de Dios, pero sobre todo el propósito de desarrollar nuestro oído a escuchar el sonido de Dios, la voz de Dios. Porque hay un tiempo, y hace unos días compartía en la Congre, puedes ver el video en este mismo canal, pero cómo es que Dios a veces nos ayuda a atravesar valles. Él nos quiere llevar a lugares mayores, pero hay momentos de crisis que podemos identificar como desiertos o como valles en nuestra vida. Y a pesar de que el enemigo quisiera hacernos pensar que Dios no está en ese lugar, Dios está con nosotros. Pero es nuestro momento para desarrollar un oído más profundo para con Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo quiero que podamos analizar nuestras vidas y saber si somos esos creyentes que conocen la voz de Dios o que necesitamos desarrollar el oído para conocer la voz de Dios. Y así es, a veces en tiempos de valle, Dios nos ayuda a atravesar esos valles, pero este ejemplo de cómo el Salmo 23 nos dice que aunque yo esté en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero hay algo muy importante, que su vara y su callado me infundirán aliento, porque hay momentos donde la oscuridad llega a nuestras vidas y tal vez tú te puedas encontrar en un momento como esos, en tiempos en tu vida. Tal vez sea en este momento donde no sabemos con exactitud qué va a pasar más adelante, qué va a pasar con nuestras finanzas, con nuestro trabajo, los niños en la escuela, con nuestra salud, con aquellos proyectos que teníamos y que pueden verse interrumpidos. Pero ¿sabes qué? Dios nos quiere llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero estos momentos los usa Dios en nuestras vidas para que le busquemos y que nuestro oído se desarrolle. Y cuando hay momentos donde nos sentimos en tinieblas, donde son oscuros para nuestra vida, y aún nuestro sentido espiritual de la vista, que generalmente podría estar más desarrollado, se cierra. Y es como si nuestros ojos fueran cerrados y lo único que podemos hacer es escuchar. Pero cada paso de este pastor que va guiándose con la vara, con el callado, que aún si nos atoramos, Él nos puede sostener, nos puede jalar, nos puede llevar, porque Él nos lleva a un lugar más alto. Pero los propósitos de Dios para tiempos así en nuestras vidas pueden verse cumplidos cuando nos desarrollamos en ese oído. Y quiero que podamos ver lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús. Y hay una parte donde Él nos dice: lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos donde aún Dios nos quiere hablar en medio de la oscuridad, en medio de la sombra. No que Dios habite en la sombra, no que Dios sea quien nos cause estar en sufrimiento o dolor. Simplemente Él nos dice: cuando tú atravieses el valle, yo estaré contigo. Así es que si tú te sientes en frustración, en desesperación, en incertidumbre, eso puede ser un valle en tu vida. Si hay una salud mermada en ti, una economía afectada en ti, eso puede ser un valle en tu vida. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Confiar en Dios y decir: Dios, me siento en una oscuridad. Y a veces la respuesta de Dios, que siempre va a ser luz al final, siempre va a ser ese amanecer en nuestras vidas. Pero tenemos que buscar qué es lo que quiere decirnos en medio de la oscuridad. Porque es tan claro cuando Jesús dice: lo que te diga en tinieblas es con un propósito, que vas a decirlo en luz. Y lo que oyes al oído, y esto nos habla de un momento de intimidad, donde Dios quiere acercarse más a nosotros y decirnos cosas al oído, decirnos cosas en intimidad, decirnos cosas que van a bendecir nuestro corazón, que van a fortalecernos. Y en tiempos de quebranto muchas veces venimos y decimos: Dios, háblame.
y es un momento, y yo te recomiendo que eso lo hagas todos los días, que tú puedas acercarte a Dios en un momento de intimidad y decirle: Dios, háblame al oído. Y Dios siempre tiene cosas que hablar a nuestras vidas. Así es que en ese momento Dios te va a dar una palabra en intimidad, pero esa palabra va a ser de bendición aún para otros, va a ser una victoria, va a ser algo que te vas a poder subir al techo de tu casa y gritarlo en las azoteas, gritarlo en las calles, porque Dios te va a usar. Y el último versículo que quiero tocar es la confianza en la voz de Dios a través de su iglesia. Dice el Antiguo Testamento que mientras salían los profetas, decían: óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Y ¿sabes qué? Yo creo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas en estos tiempos. Y es que confiemos en Él, creer en Él y estar seguro, y dejarnos guiar por la voz profética de Dios. La voz que Dios tiene a través de su iglesia, la voz que Dios tiene a través de su palabra, pero también a través de la bendición que nos damos los unos a los otros.